Vamos a leer el capítulo 1. Dice el libro de Ruth: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en el país, y un hombre de Betlehem, de Judá, fue a habitar temporalmente en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Y era el nombre de aquel varón Elimelech, el nombre de su mujer Noemí, y el nombre de sus 2 hijos Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Hablamos los otros días, el otro domingo, hablamos precisamente de este mensaje, que una mala decisión convierte el placer en amargura, pero una decisión acertada convierte lo amargo en bendición. Y en la medida que vayamos ahora desarrollando este mensaje, se van a dar cuenta de de lo que estoy hablando. Ustedes recuerdan que una familia de Belén, o de Betlehem, como se escribe y se pronuncia en hebreo, bajó temporalmente de la casa de pan, que eso significa Betlehem, a los campos de Moab. Y recuerdan ustedes la historia que les conté acerca de Moab, de que Moab es producto, o la tribu o la nación de Moab era producto de un incesto entre un padre y una hija. Esa es la descendencia que traía Moab. Ahora esta familia, que no confió realmente en el Dios de Israel y se quedó allí donde era casa de pan, bajó a Moab. Siempre, ustedes van a ver que siempre que se va a otra nación, o que en la Biblia habla de que una persona se fue de Israel o se fue de Jerusalén a otra nación, siempre habla de descender. Y no es solo allí en el plano físico, geográfico, es en el plano espiritual. Siempre que una persona se va del pueblo de Dios y de Dios al mundo, siempre desciende, nunca asciende. Y aunque pareciera que de pronto la persona está prosperando en el mundo, ha descendido espiritualmente de estar en la casa de pan a estar en una nación totalmente pagana e idólatra. Eso es lo que sucede con el pueblo de Dios. Entonces, a este varón, Elimelech, no tiene mejor ocurrencia que ir a probar suerte a Moab. ¿Y saben qué sucede en Moab? Vean, dice que llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahora, cuando ellos deciden temporalmente ir a los campos de Moab, cuando Elimelech decide ir a los campos de Moab, no se va solo, se va con su familia, arrastra a su esposa y arrastra a sus hijos para ir allí. Una mala decisión de ese varón hizo que toda una familia sufriera las consecuencias de la mala decisión de ese varón. Si él hubiese confiado realmente en el Dios de Israel y se hubiese quedado allí en la casa del pan, como es este nombre de Belén, si él se hubiese quedado allí, hubiese pasado quizás el mismo hambre que los demás, hubiese pasado quizás las mismas necesidades que los demás, pero nunca habría sido avergonzado. Porque es avergonzado todo aquel que se va del pueblo de Dios y que deja a su Dios. Siempre volverá con vergüenza. Y siempre volverá maltratado, porque el mundo lo que va a hacer es maltratarte. Siempre. Ahora observen ustedes conmigo. Les dije el otro día que les iba a dar algunos principios. Bien, este hombre de Betlehem toma una mala decisión, baja a los campos de Moab por falta de confianza en la provisión de Dios, y aunque fue temporalmente a habitar en esa tierra, arrastró a su esposa y a sus hijos. El problema de nuestras malas decisiones es que nos afecta a nosotros y a todos los que nos rodean, principalmente a nuestra familia.
Por eso es necesario aprender a tomar buenas decisiones. No significa que nos equivoquemos. En algunas oportunidades nos equivocamos, pero siempre que nos equivoquemos, siempre, queridos hermanos, que nos equivoquemos, estando, caminando en la presencia de Dios, inmediatamente Dios va a corregir nuestros caminos. Dios siempre. Si ellos se hubiesen equivocado, tomando una mala decisión, pero siempre quedándose en su pueblo y en su ciudad, en el territorio que les había dado, Dios hubiese corregido todo y no hubiesen pagado las consecuencias que pagaron. Pero ellos se salieron de la cobertura, se salieron del pueblo de Dios para irse al mundo, para irse a una zona pagana e idólatra. Entonces pagaron consecuencias precisamente por haber tomado una mala decisión. Y quiero mostrarles algunos principios. El primer principio: nunca debemos descender de los campos de Dios, donde por más miseria que haya, siempre estaremos en el círculo de protección de Dios. Y recuerden siempre, en los campos de Dios, en la cobertura de Dios, podés tener escasez, podés estar escaso, podés pasar necesidades, pero lo principal es que cuando estás en la voluntad, en el centro de la voluntad de Dios, espiritualmente no sos miserable, no estás pasando miseria. Podés estar pasando, en cuanto a lo económico, tiempos de necesidades, pero en cuanto a lo espiritual nunca serás un miserable. Siempre. Este es el primer principio. Nunca vayas a buscar saciar tu vida a los campos del mundo, porque tu vida siempre será saciada en los campos de Dios. Amén. Ese es el primer principio que quiero mostrarles de esto. Segundo principio: Dios a cada uno nos ha dado un territorio. Defiendan ese territorio. Ahí Dios te proveerá y te protegerá. Dios te dio un territorio, Dios te dio una jurisdicción. Defendela. Allí en el libro de los jueces habla de un juez, habla de un hombre que tenía un sembrado de lentejas. Y vinieron a atacarlo para robarles todas las lentejas. ¿Saben qué hizo? Tomó una espada a él y defendió ese campo hasta que la espada, dice, le quedó pegada en la mano. Y defendió su campo de lentejas hasta que la espada le quedó pegada en la mano. Defendió su campo de lentejas, defendió su familia y nadie lo pudo atravesar. Nadie le pudo robar nada. Si Dios te ha dado un territorio, defendelo. Defendelo si es necesario con tu propia vida, pero defendelo porque Dios te ha dado ese territorio. Defendelo. Toma la espada y aunque la espada se te quede pegada en la mano, pelea la batalla. Pelea la buena batalla. ¿Amén? Tercer principio: la miseria y el hambre son causadas por el pecado. La miseria y el hambre son causas del pecado de la persona. Nosotros pasamos miserias y pasamos hambre cuando el pecado ha atacado nuestras vidas o cuando hemos estado fuera de la voluntad de Dios. Pero nosotros podemos vivir escasez. Nosotros podemos vivir tiempos de necesidad, pero muchas veces no es por el pecado. Porque cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, muchas veces es necesario pasar tiempos de escasez. Nos es necesario. El creyente puede vivir tiempos de escasez, pero eso no es miseria. Escasez no es miseria. Escasez es que te falten cosas. Pero las cosas que necesitas van a estar en el momento justo, en el momento necesario. La escasez es necesaria pasarla muchas veces en el pueblo de Dios, porque hace que realmente valores la provisión diaria del Señor. Cuando más necesidad pasas es cuando más doblas tus rodillas y es cuando más Dios te provee. Y cuando ves la mano milagrosa de Dios alcanzándote cada cosa que necesitas. Amén. Cuarto principio que quiero mostrarles a través de la vida y de la decisión que tomaron. Nunca tu situación actual dicta tu destino final. Escucha bien esto, porque esto es revelación de la palabra de Dios. Nunca tu situación actual dicta tu destino final. Siempre Dios tiene algo que va a sorprenderte.
Siempre Dios tiene algo que te va a sorprender. Tu situación actual, lo que estás viviendo hoy, no dicta tu destino final. Ese no es tu destino final. Eso son circunstancias. Eso es circunstancial. Pero Dios, a través de esas circunstancias, te va a sorprender. Y te está esperando un futuro glorioso, porque eso es lo que Dios ha prometido a sus hijos. La situación que vivía Elimelec en el pueblo, en su pueblo, entre su pueblo, en el pueblo judío, no dictaminaba su destino final. Dios quería sorprenderlos, porque de hecho los que se quedaron en Betlehem, los que se quedaron en Judá, pasaron el mismo hambre o la misma necesidad que ellos. Sin embargo, se quedaron, pero ellos se fueron y tuvieron que volver, y tuvo que volver Noemí sola y avergonzada. Y avergonzada, ¿por qué? Porque los que se quedaron pelearon la batalla con valentía, se quedaron, pasaron hambre, pero cuando Dios trajo abundancia, ellos ya estaban ahí. Y ellos recibieron con alegría la abundancia que Dios estaba trayendo. Pasaron el periodo de hambre, no sabemos cuáles fueron las circunstancias, pasaron el periodo de hambre, pero ellos esperaron en Dios. Pasaron la necesidad, pasaron el tiempo de necesidad, todos juntos. Quizás se unían para comer, aunque sea una pata de pollo. Pero que el celular que suena es para las misiones. Quizás había una sola pata de pollo y se la repartía, pero pasaron todos la misma necesidad, todo el mismo hambre. Los que no lo pasaron fueron los que descendieron desde los campos del pan a los campos de Moab. Entonces es necesario, queridos hermanos, aprender esta lección. Que podés pasar necesidades, podés pasar tiempos difíciles, pero cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios te va a hacer pasar esas circunstancias. Y lo circunstancial no dicta tu destino final, es circunstancial. Tu destino final es un destino glorioso que si estás en la voluntad de Dios, Dios lo va a cumplir. Amén. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Amén. Sí, Señor. Aplaude fuerte si quiere y con ganas, por favor. Este aplauso es para Dios, no para mí, ¿eh? Quinto, tienes que pasar tiempo de escasez y permanecer fiel allí. Elimelec tenía que haber sido fiel y quedarse en ese lugar, porque esa era la forma de mostrar que era fiel a Dios. Tenés que pasar, en los tiempos de escasez tenés que pasar siendo fiel allí donde Dios te plantó. Estás en escasez, te faltan cosas, sé fiel allí. Escúchame, por favor. Tenés que pasar tiempos de escasez y permanecer fiel allí. Dios te llevará a la etapa de abundancia si has sido fiel en lo poco. Amén. Porque si fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá, porque podrás ser fiel en lo mucho. El que no puede ser fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho. Nunca. No funciona. Entonces, si Dios te puso en tiempos de apretura, en tiempos de escasez, y sos fiel allí, Dios te llevará al periodo de abundancia. Y luego al de sobreabundancia. Pero cada etapa debemos demostrar que somos fieles en la etapa que Dios nos ha puesto. Amén. Amén. Ahora observemos, por favor, ahí en el capítulo 1 al verso 2. Y era el nombre de aquel varón Elimelec, el nombre de su mujer Noemí, y el nombre de sus hijos Mahalón y Kelión, efrateos de Belén o de Betlehem, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Saben qué me asombra de esto? Que la Biblia da aquí en el libro de Ruth el nombre de toda la familia. Les voy a explicar por qué da el nombre de toda la familia. Les voy a dar lo que significa cada nombre. Elimelec significa mi Dios es rey. Ahora observen ustedes el nombre
de este hombre, cada vez que lo llamaban, que le decían Elimelech, le estaba diciendo, mi Dios es rey. Le estaban diciendo, mi Dios es rey, para recordarle que el Dios de Israel era su rey. ¿Bien? Su esposa, Noemí, que puede significar mi placer o placentera. Cada vez que a Noemí se la llamaba, o el esposo la llamaba, le decía Noemí, le decía mi placer, o le decía placentera. Pero escuchen bien por qué les estoy dando estos nombres. Ahora, los hijos. El hijo mayor se llamaba Mahalón, que significa enfermizo. Lindo nombre para poner un hijo, ¿no? Y Kelión, que significa desfallecido. Traten de no elegir esos nombres para sus hijos. En la mayoría de las casas en Israel, el nombre o los nombres tenían que ver con un rasgo o aspecto de la vida y destino de la familia o de la persona. Cada nombre en Israel se elegía conforme a alguna circunstancia o algún rasgo o algún destino profético que tenía que cumplir la persona. Los nombres no se elegían porque sí, porque eran lindos. Se elegían precisamente para marcar un destino profético. Escuchen, por favor, lo que dice Proverbios 22.1. Vayan a Proverbios 22.1. Ya estuvieron hoy allí, así que pueden recordar más o menos dónde era. Por supuesto, antes no estuvieron en las mejores circunstancias, pero... Miren qué importancia tiene el saber lo que vale un nombre, un buen nombre. Dice 22.1, más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el ser apreciado más que la plata y el oro. Escuchen, no está hablando del nombre que nosotros le ponemos, está hablando del nombre que la sociedad nombra y que la sociedad conoce. Más vale un nombre bien apreciado, es decir, que cuando alguien te dice o te habla de una persona, o vos le decís, ¿conoces a tal persona, fulano de tal? Y la persona te dice, sí, es un tránsfuga. Eso está diciendo. Pero cuando vos le decís, fulano de tal, ¿conoces a tal persona? Sí, es una excelentísima persona. Eso es un buen nombre. Ese buen nombre tiene más valor que todas las riquezas. Entonces es importante porque el nombre traza un destino. El nombre, cuando vos lo nombres, a los oídos de la gente, ¿le va a sonar bien o le va a sonar mal? Por eso nos es necesario entender que el buen nombre de las personas no significa que suene lindo el nombre, sino que detrás de ese nombre haya hechos, buenos o malos, y detrás de ese nombre hay hechos. Y detrás de una familia con un nombre hay hechos. Son buenos o son malos, pero hay hechos detrás de ese nombre. Vuelvan por favor a Ruth. Acá les voy a dar algunos principios también. Elimelech es la unión de dos palabras, que es mi Dios es rey, pero él, en el hebreo, él ya tiene la connotación de omnipotencia, el nombre él. Entonces cuando dice mi Dios es rey, es decir, el omnipotente es rey. Él tiene la connotación de omnipotencia, ya de por sí el solo nombre él en Israel era omnipotencia. Elimelech, es decir, mi Dios es rey, el omnipotente es mi rey. Ahora con ese nombre, queridos hermanos, tendría que haber entendido claramente quién era su Dios y haberse quedado en el lugar que su Dios le había dado. Escuchen, elijan un buen nombre y oren por el destino de sus hijos. Este es un principio que debemos entender. No le podemos poner, ¿cómo se le puede ocurrir a una persona, a una mamá, ponerle Malión
Malón y Kelión. Enfermizo y desfallecido. Ya enfermizo, vení un cachito. Desfallecido, vení. Y no puedo porque estoy desfallecido. Ese es le está marcando un destino. Ahora escuchen, por favor. Primero, elijan un buen nombre y oren por el destino de sus hijos. Tracen en oración un destino profético para sus hijos. Cuando ustedes oren, mamás, cuando ustedes oren, papás, tracen un destino profético para sus hijos. Porque, escuchen, Dios debe guiar nuestras oraciones para que nuestra familia cumplan el destino profético. Y escucha bien esto en esta mañana, a vos que tus hijos están en cualquier cosa. La situación de tus hijos hoy no rigen su destino final, no rigen su destino final. Amén. Oren proféticamente: Señor, mi hijo será tu siervo, no me interesa lo que hoy esté pasando, aunque yo sufra por el tiempo que está pasando, pero mis hijos te van a servir. Y sus hijos te van a servir, y los hijos de tus hijos te van a servir. Y oren con fervor, oren creyendo, marcando un destino profético para sus hijos. No importa si creen en los profetas o no creen en los profetas, ustedes oren proféticamente por sus hijos, y sus hijos marcarán huella en una ciudad, porque la gente verá su pasado, pero también verá su futuro. Su futuro será, su pasado será horrible, pero su futuro será glorioso, queridos hermanos. No importa la situación que hoy estés viviendo. No importa la situación que tus hijos estén pasando. Ora proféticamente por ellos. Marcarles un destino profético. Decile al Señor lo que vos querés que sean tus hijos. ¿Qué querés que sean tus hijos? Aunque el diablo te muestre hoy cómo están tus hijos, Dios te muestra lo que Dios puede hacer en el futuro. Todos los que están aquí son hijos, producto de una oración. Porque alguien oró por nosotros. Amén. Y alguien oró con fe y marcó un destino profético para nosotros. Yo no tengo ni idea, porque en mi familia nadie era creyente. Pero mi hermano, que luego se apartó, pero volvió al Señor, pero mi hermano comenzó a orar por mí. Y comenzó a clamar por mí. Hasta el día en que llegó el momento y Dios me tocó y por su gracia estoy aquí. Pero mi hermano fue el que empezó a orar por mí. Y él marcó un destino profético para mí. Y él oraba por toda la familia, pero Dios siempre va a llamar a uno primero para luego hacer luego una obra preciosa en toda la familia. Si Dios te llamó hoy a este lugar, es precisamente porque Dios va a hacer algo glorioso en toda tu familia. Te llamó para que comiences a orar por toda tu familia, para que ores por todos, por cada uno de los que tenés como familia, por tus amigos. Y si querés hacer una lista y presentásela al Señor, y estoy casi seguro de que la lista y en el orden en que los tenés van a llegar al camino del Señor. Amén. Y lo que les estoy diciendo parece locura, pero es probable que vos hagas una lista y en el orden que los tenés en la lista puedan llegar al camino del Señor. Amén. Algunos van a escuchar esto y me van a querer apedrear, pero no importa. Amén. Amén. ¿Querés que lleguen al camino del Señor? Hacete una lista. Si querés una lista mental o una lista en papel, pero orá constantemente por tu familia. La situación que estén viviendo tu familia hoy no está marcando el destino final de esas personas. Amén. El destino final lo va a marcar tu oración y el llamado de Dios a servirle. Amén. Y en el tiempo en que vos pienses que nada está sucediendo, es allí donde Dios está haciendo su mejor obra. Porque en la noche, en el tiempo oscuro, es cuando Dios hace su mejor obra. Porque cuando el pueblo de Dios está durmiendo, Dios sigue trabajando. Bien. Capítulo 1, verso 2. Vean ustedes que dice: llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Ningún arrepentimiento, ellos se quedaron allí. Iban temporalmente, pero estuvieron
más de 10 años en Moab. Iban temporalmente. Descender a los campos del mundo fue el principio del desastre. Y ahora les voy a mostrar cuáles fueron los desastres. Primer desastre, muerte. Vean conmigo verso 3 y verso 5. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y fue dejada ella con sus hijos, con sus 2 hijos. Verso 5. Después murieron también los 2, Mahlón y Kelión, y la mujer fue dejada sin sus 2 hijos y sin su marido. Viuda y sin hijos. Primer desastre por haber descendido a donde no debía. Muerte. Se quedó sin familia. Segundo desastre, transgresión. Vean ustedes verso 4. Dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí como 10 años. Segundo desastre, transgresión. Unión con incrédulos. Escuchen por favor lo que dice Deuteronomio 23:3. No lo busquen, yo se los voy a leer. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahvé, ni aún en la 10ª generación entrarán en la congregación de Yahvé. Había una prohibición de que moabitas o amonitas llegaran a entrar a la congregación de Yahvé. Ahora ustedes dicen, ¿cómo entró Ruth? Por una declaración que Ruth hizo. ¿Saben por qué entró Ruth a la congregación de Yahvé? Por la declaración que hizo, que le hizo a su suegra. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré, y a donde quieras que viva viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras yo moriré y allí seré sepultada. Así me haga Yahvé y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aleluya. La declaración de una moabita, la declaración de fe de una moabita hizo que una moabita entrara en la congregación de Yahvé. ¿Por qué? Porque reconoció al Dios de Israel. ¿Saben cómo se les llamaba a aquellos que eran gentiles, paganos, pero querían ser parte de la religión judía? Se les llamaba judíos prosélitos. Es decir, no eran judíos, pero se habían convertido al judaísmo. Y ella por esta declaración pasó a ser una judía, prosélita, pero una judía. Una declaración de fe y una declaración de esperanza y una declaración, queridos hermanos, de confianza que no la tuvieron los mismos israelitas. Pero eso trajo consecuencias, porque esa transgresión, aunque ella vino por ese medio, esa transgresión le costó la vida y los bienes a toda la familia. Siempre, queridos hermanos, siempre que se transgreda una ley de Dios se llevarán las consecuencias. Ahora escuchen, el nombre de una de las nueras era Orfa, que significa sierva, o la que da la espalda. Puede significar cualquiera de estas dos cosas, pero personalmente, y esto es algo personal, me inclino por el segundo significado, la que da la espalda. Porque ella, aunque cuando Noemí dijo que se volvieran, ella fue la única que se volvió, dio la espalda y volvió, dice la Biblia, a la casa de su madre y a sus dioses. Ella dio la espalda. Pero el nombre de Ruth es amiga o compañera. Y ese nombre marcó un destino profético para Ruth, porque fue amiga y fue compañera de su suegra. Y por ser compañera de su suegra, su suegra la llevó a los campos, a la casa del pan, y allí trazó su destino profético, alcanzó su destino profético. Ella no se quedó con lo que tenía allí en Moab.
Ella quería algo más en su corazón. Y esto es lo maravilloso. Si querés algo más en tu corazón y realmente está en la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar. ¿Querés algo más en tu corazón? Porque ese es el anhelo de Dios. Dios siempre pone esa insatisfacción en nuestro corazón. No esa insatisfacción por la búsqueda de cosas materiales, sino una insatisfacción en nuestro corazón, promovida por el Espíritu Santo para buscar más de Dios y para buscar las profundidades de Dios. Si eso no te está pasando, arrepentite, porque estás pecando. Porque Dios no quiere que te satisfagas con lo que tenés solamente. Dios quiere que busques más de Él, que busques sus profundidades, que busques las cosas que Él tiene para darte todavía. Y eso te llevará a movilizarte, y el movilizarte te llevará al desafío. Y el desafío, queridos hermanos, nos mantendrá vivos. El desafío te mantiene vivos, porque si no, observen, hombres y mujeres que tienen 80, 90 años, ¿qué es lo que los mantuvo vivos? El desafío. Hay gente que dice, me jubilé y se me vinieron todas las enfermedades. Claro, porque ya no tenía desafíos. Pero Dios siempre te va a presentar un desafío. Si estás de acuerdo conmigo en esta mañana, ponete de pie y vamos a orar en esta mañana para que cada desafío que Dios te presente, vos lo superes. Superá los desafíos, porque la comodidad te va a matar. Y no estoy hablando de que tengas una casa cómoda, no me malinterpretes. No estoy hablando de que tengas un auto cómodo, no. La comodidad espiritual es la que te va a matar. Cuando dijiste, ya estoy bien, ya soy salvo, así estoy bien y así me quedo. Sonaste, es el principio de tu desastre. Es el principio de tu desastre. Pues los desafíos traen problemas, por eso nadie los quiere. Los desafíos te hacen crecer. Porque la persona que no quiere desafíos o que no quiere pasar las barreras es un adolescente espiritual. ¿Vieron cómo los adolescentes y aquellos que tienen 30 años y todavía siguen comportándose como adolescentes? Que necesitan de papá y mamá. ¿Vieron? Pero, ¿por qué son adolescentes? Porque saben que el crecimiento y la madurez trae mayor responsabilidad. Y hay personas que no quieren mayor responsabilidad. Por eso se quedan con lo cómodo que tienen. 35 años y mamá le sigue planchando la camisa. 35 años y vivo acá, no me caso ni loco porque yo estoy cómodo acá. Hago la mía afuera y vengo y... Eso es una adolescencia, una eterna adolescencia. Y así pasa en el pueblo de Dios. La eterna adolescencia espiritual, la persona que no quiere más desafíos, que está cómodo con lo que tiene y que logra cosas que son materiales, pero espirituales ustedes lo vemos y no logra nada. Espiritual no logra nada, porque no llega, porque no quiere. Entonces es un eterno adolescente espiritual. Pero esta mujer superó todas las barreras. Y el próximo domingo les voy a mostrar lo que es un cristiano amargado y los consejos que puede dar un cristiano amargado. Pero eso es para el próximo capítulo.